Estos días estuvimos en la Municipalidad de Villa Langostura por un requerimiento y una demanda puntual vinculado a dos temas. Por un lado, el tema de cómo encarar el uso problemático de alcohol y otras sustancias psicoactivas, y aprovechamos también para trabajar el tema del tratamiento de temas de salud mental en los medios de comunicación, porque entendemos que nuestro país, a partir de la Ley Nacional de Salud Mental, entiende a las adicciones como un problema de salud mental. Entonces nos parece que cada vez que un territorio demanda a la Nación una capacitación, una jornada, una sensibilización, nuestra apuesta es que participe la mayor cantidad posible y que participe diversidad de público. Es decir, no solamente el sistema sanitario, sino la comunidad involucrándose con un tema que nos compete a todos. Bueno, fue un público muy particular porque fueron chicos adolescentes que están cursando algunas materias vinculadas a comunicación y también tienen psicología. Había alguno que otro que tenía una experiencia en radio y nos parece que es un público muy potable para que puedan empezar a incorporar desde ahora dos cosas básicas. Una es la responsabilidad social que todo comunicador tiene que tener a la hora de estar frente a una cámara, un micrófono, escribir un diario, y otro es la responsabilidad de los ciudadanos, porque todos al mismo tiempo somos productores de información y somos receptores de información. Entonces, si bien nuestro eje de trabajo tiene que ver con que los comunicadores cada vez tengan más noción de qué está pasando en la salud mental, cómo hacer un uso correcto del lenguaje, cómo no estigmatizar a través de la presentación de las noticias, cómo empezar a trabajar la inclusión social de las personas con padecimiento mental, y ahí los medios tienen un rol insoslayable. También la idea es que los ciudadanos comunes y corrientes también sepan por qué hoy uno dice, bueno, no digas sos un esquizofrénico, sos un loco, sos un borracho, no descalifiques a otro a partir de la enfermedad que puede tener tu vecino, ¿no? Es empezar a tomar conciencia del uso apropiado del lenguaje, que tal vez en otros ámbitos, en otras cuestiones socialmente las tenemos más incorporadas, pero bueno, en salud mental estamos desde 2010 transitando un nuevo paradigma que nos involucra a todos. ¿Es tarea difícil hacer que los medios prevalezcan la salud de esta gente al titular que vende? Sí. Creo que también hay que entender a los periodistas, ¿no? Tenemos que entender que hoy los periodistas trabajan en empresas que son comerciales. Un diario es una empresa comercial que responde a una lógica comercial y no podemos cargar las culpas, y tampoco es la idea, ¿no? Lo único que de alguna manera estamos tratando de hacer es darles la información, que sepan que existe una Ley Nacional de Salud Mental que tiene por objeto proteger la salud mental de toda la población y restituir los derechos a las personas con padecimiento mental y problemáticas de adicciones, y que nos dice algunas cuestiones que como comunicadores sociales no pueden desconocer. Esa es la normativa del país en el que viven. A partir de ahí, después se les pide un ejercicio más, que es, bueno, ¿cuál es el uso correcto del lenguaje? ¿Cuál es la imagen que tengo que mostrar? ¿Cuáles son los derechos de las personas con padecimiento mental? Y sobre todo romper mitos, romper prejuicios que existen alrededor de la persona con padecimiento mental, que muchas veces sin querer, se traslucen en la presentación de una noticia. Somos antes que médicos, que periodistas, antes que personas con padecimiento mental, somos personas. Y en ese sentido me parece que este camino, el de la salud mental, el de la Ley Nacional de Salud Mental con su reglamentación y con su plan, se viene a sumar a una serie de leyes que lo que pretenden hacer es sacarle la etiqueta a la gente y reconocerlos como ciudadanos con derechos. No es nada más ni nada menos que eso. ¿Tuviste la posibilidad de ver algo de los medios locales? Sí, tuve posibilidad de ver algunos medios locales. Creo que lo interesante que pasa en esta localidad es que producen información, que por suerte tienen varios diarios y tienen un canal y tienen algunas radios. Sería muy interesante que la gente que trabaja en esos medios pueda acceder al material, puedan leerlo, puedan discutirlo, puedan retrabajarlo. A veces es un esfuerzo más porque me implica revisar la nota con otra visión, ¿no es cierto? Una de las cosas que decíamos recién en la charla con los alumnos que vinieron era, bueno, tener mucho cuidado cuando uno usa palabras como esquizofrenia, desacreditando al otro. Sos un esquizofrénico, sos un borracho, sos un drogadicto. Bueno, ¿saben qué? La esquizofrenia, el abuso de alcohol, el abuso de adicciones son un problema de la salud.
A nadie se le ocurriría desacreditar a otro diciéndole sos un tuberculoso. Entonces, ¿por qué usamos términos del ámbito de la salud mental en una columna de opinión o en deporte para desacreditar a otro? Yo hoy recién cuando conversaba con los chicos les decía, hay un ejercicio rápido y simple. Cuando lo van a escribir y revisen la nota, pónganse en el lugar del que padece esquizofrenia o en el lugar de la mamá, el papá o la novia o el hijo. ¿Cómo te sentirías vos si algo que afecta tu vida como una enfermedad es usado por un periodista o por un político, o por un funcionario o por un vecino para descalificar a otro porque está enojado por algo? Digo, es sumar dolor a un dolor que alguien transita, y me parece que es no evolucionar como seres humanos básicamente, porque antes, como decíamos, antes de comunicadores somos personas. Y son prácticas culturales, están incorporadas en la vida de la gente. Pero creo que ya te lo dije, me parece que el que tiene un micrófono o el que va a escribir una nota o el que va a presentar una noticia tiene que prepararse de modo tal de no reproducir estigmas y prejuicios, ¿no? Sino que esa nota, ese informe de información sin obstaculizar la inclusión social de gente que durante 200 años de historia fue segregada, fue aislada y fue acallada. Me parece que los que están en un medio tienen una responsabilidad social que no hay que explicar demasiado y son los primeros que deberían de alguna manera recoger ese guante y aunque sea revisarlo. Después verán si modifican, si no modifican, si lo charlan, pero por lo menos enterarse que hay un material disponible, que son las recomendaciones para el tratamiento de temas de salud mental en los medios, que ese material se desprende de una legislación nacional, que es la Ley Nacional de Salud Mental 26657, y que esa ley se desprende de compromisos asumidos por nuestro país cuando suscribió al Tratado Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008 y en 2009. Es decir, no es un capricho, es un camino que se está transitando en relación a las políticas públicas que son para todos, no son ni para un gobierno ni para un momento de la historia, ¿no? De alguna manera marcan los pasos que van a dar los que sigan, y creo que esos pasos están llenos de muchas más posibilidades de las que teníamos hace un tiempo atrás. Municipalidad de Villa La Angostura.